a nosotros. Amén. Como sabemos ya, todos aquí en nuestra congregación, le damos la bienvenida a los hermanos que están en este momento agregándose a nosotros en las redes sociales. Bienvenidos también. Hemos escogido Mateo 6:33 como lema de este año 24 para nuestra congregación. Repitamos con voz fuerte, hermanos, esto: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Digamos todos: estamos buscando su reino y su justicia continuamente. Vamos a seguirlo haciendo todo lo que va este año. Ya empezamos febrero. ¿Dónde se fue enero? Pasó tan rápido. Ya empezamos febrero y el año se va a ir muy rápido. Pero hermanos, si estamos en el Señor, estamos en el lugar correcto donde Él quiere tenernos. Amén. Estamos en el Señor. Que pasen los años mientras estemos en el Señor, son años bien aprovechados. Hemos estado hablando ya por 2 semanas, y esta va a ser una semana tercera, que estamos enseñando acerca, hermanos, del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. El título es: Espíritu Santo, completa tu obra en mí. ¿Puede repetirlo, por favor? Espíritu Santo, completa tu obra en mí. Y yo quiero, hermanos, que ustedes y yo entendamos que Dios siempre continúa ayudándonos con el Espíritu Santo que nos ha dado, para que nuestras vidas continúen siendo transformadas a la imagen, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero escúchenme bien, queridos, y especialmente el domingo pasado hablábamos de esto, de que nosotros necesitamos creer a la palabra de Dios, a la Escritura, y no a nuestra condenación. Porque la palabra de Dios es más poderosa, es más verdadera que lo que nosotros, hermanos, decimos de nosotros mismos o experimentamos o vivimos. La palabra de Dios es más poderosa. Amén. Entonces, esa palabra la toma el Espíritu Santo que mora en nosotros, y queridos, sigue Él edificándonos, sigue transformándonos, sigue ayudándonos a crecer, sigue llevándonos a conocer más de las promesas de Dios. Por esa razón debemos de pedirle al Señor: Señor, sigue tú completando tu obra en mí. Recuerdan que el domingo pasado hablábamos acerca de que Jesús, hermanos, sacrificó su vida una sola vez para siempre. En el Antiguo Testamento tenían a los animales, los becerros, los traía el sacerdote, ponían la mano sobre ellos para identificar los pecados del pueblo, y había nada más una expiación. No había remisión de pecados, no había el quitar los pecados, porque esa sangre no era suficientemente poderosa de unos animales. Pero vino el Cordero de Dios, el cual identificó Juan el Bautista: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y nada más como repaso, hermanos, dice en Hebreos 10, no lo tienen que buscar: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sigue diciendo el versículo: y ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Este fue en el Antiguo Testamento. Pero ahora, hermanos, Cristo una sola vez y para siempre, y se sentó a la diestra de Dios. Cristo, hermanos, pagó por nuestros pecados y subió a presentar su sangre al Señor, diciendo: mi sangre les ha justificado, los ha limpiado, los ha liberado. Ahora, hermanos, somos personas santas. Amén. ¿Por nuestras propias acciones? No, porque no podemos. Somos personas santificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Amén. Sí, algo, queridos, que debemos de nosotros de entender. Miremos la pantalla, miren. Que Dios, queridos, hace todas las cosas en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Dios hace todas las cosas, queridos, en nosotros,
Así el querer, como Él quiere, como Él desea, Él lo hace por su buena voluntad. Escúchenme, queridos. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para obtener tan poderosa, magnífica, exuberante salvación, hermanos? ¿Qué hicimos nosotros? Absolutamente nada. No hicimos nada porque no podíamos hacer nada. Estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Alejados, dice la palabra de Dios en Efesios, alejados, hermanos, de la potestad de Dios. Estábamos esclavizados, estábamos atados, hermanos, vivíamos en las tinieblas. ¿Y qué hicimos para salir? ¿Cuántos de ustedes y yo tratamos de decir, bueno, voy a buscar esta forma, voy a intentar esta manera para salir? No podíamos, estábamos ahí enterrados. Pero Dios, hermanos, que hace todas las cosas en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Les voy a dar 2 ejemplos para que comprendamos mejor esto, hermanos. Génesis capítulo 1 nos dice, en el inicio dice, que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y estaba vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pregunta, ¿qué hizo la tierra, hermanos? ¿Qué hizo la tierra para que la tierra tuviera forma? Nada. ¿Acaso la luz dijo, bueno, voy a aparecer porque yo soy la luz y yo brillo? ¿Verdad que no? La tierra no hizo nada. La luz no hizo nada. Cuando fuimos creados, nosotros no hicimos nada. Todo fue por la voluntad de Dios, porque Él en nosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo quiero que con ese ejemplo entendamos que nosotros no hemos hecho nada, sino recibir la gracia de Dios, sino recibir la limpieza de nuestro Salvador con su sangre. No hemos hecho nada. Cuando el hijo pródigo se fue, segundo ejemplo, se fue y malgastó la herencia de su padre, ¿se recuerdan? Conocemos la historia, Lucas 15. Este joven desperdició, despilfarró, esa palabra hace mucho que no la oía, usaba, toda la herencia de su padre. Y ahí estaba en una condición deprimente que dijo, voy a regresar a mi padre porque allí voy a ir a presentarme como uno de sus siervos porque no merezco ser su hijo. Cuando él, hermanos, llega y el padre lo ve en el horizonte, ¿qué es lo que hace el padre? Inmediatamente corre a recibirlo. Pregunta, ¿qué hizo el hijo para merecer el vestido nuevo? Traigan el vestido nuevo y pónganlo a mi hijo porque estaba perdido y ahora ha sido hallado. Traigan el anillo, pónganlo en su dedo. Traigan las sandalias, pónganla en sus pies. ¿Qué hizo el hijo? Nada. Regresar al Padre. Es lo único que hizo. Pero él hizo algo para merecer el vestido. No, el hermano mayor decía, no, ¿qué se va a merecer eso, verdad? Eso hablaba el hermano mayor. Pero el hijo no hizo nada, hermanos. El padre se encargó de todo. Lo primero que hizo el padre fue abrazarlo, gozoso, recibirlo, vestirlo con el abrigo nuevo, ponerle las sandalias, ponerle el anillo. Todo eso significa algo. No es mi predicación en esta ocasión, solamente quiero yo que veamos que Dios es el que hace todas las cosas en nosotros conforme a su voluntad. El querer como el hacer, Él lo hace. No necesitamos, amados hermanos, no necesitamos tomar crédito de lo que Dios hace en nosotros. Amén. ¿Me escucharon? Sí, Señor. A mí a veces me dicen, pastor, esta predicación me ministró. Yo siempre quiero responder y debo responder y me gusta responder, gloria a Dios. Sí, amén. Pero hermanos, yo, como ustedes, somos instrumentos de Dios. Sí, Señor. Es el Padre el que hace todas las cosas por medio de su Espíritu, obrando acuerdo a su
voluntad. Amén. Estamos hablando, queridos, de que pidiéndole al Señor que el Espíritu Santo complete su obra en nosotros. Y el domingo pasado yo les decía que vamos a estar hablando acerca de que nosotros, queridos, somos el templo del Espíritu Santo. Piensen por eso en un segundo. Yo sé que han oído la Escritura, la conocen, quizás saben dónde está, 1 Corintios 6, pero piensen solamente por un momento, hermanos, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué hemos hecho para merecer eso? Nada. Absolutamente nada. Él decidió poner en nosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y somos el templo Gracias, donde Él Señor. mora. Gracias, Padre. Dice la pantalla, hermanos, soy un templo santificado y el Espíritu Santo mora en mí. ¿Puede repetir eso, por favor? Soy un templo santificado y el Espíritu Santo mora en mí. ¿Qué significa la palabra santificado? Quizás la mayoría de nosotros entendemos, lo hemos escuchado, lo hemos aprendido. Santificado, queridos, simplemente significa apartados. Somos apartados por Dios para ser el templo donde su Espíritu Santo mora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes nosotros nos apartamos o Dios nos apartó? Lo dijeron como dudando. Dios, queridos, es Dios. Todo lo hace Dios. Toda la obra la completa Dios. Dios nos apartó. Dios nos santificó. Realmente la palabra santificación es ser apartado. Dios es santo. ¿Sí están de acuerdo? Santo, santo, santo es el Señor. ¿Sí? Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra en Hebreos. Dios es santo. ¿Qué significa? Que Dios es apartado ¿de qué? Bueno, es apartado del pecado para comenzar. Él está apartado del pecado, pero también ¿de qué más está apartado? De todos esos dioses, ídolos, la idolatría, todo eso. Dios está apartado. Dios no es eso. Dios no es una idolatría. Dios no es una religión. Dios es santo. Él no se contamina con nada. Él, hermanos, es glorioso, majestuoso, sublime. En su trono blanco, ahí está Él sentado. No hay pecado alrededor de Él. No puede existir el pecado alrededor de Él, porque es santo, está apartado. Y Él, hermanos, nos ha asignado a nosotros el ser apartados, santificados, para depositar su Espíritu Santo en nosotros. Pero pastor, no sabe lo que yo he hecho. Pero pastor, no, si usted supiera lo que pasó ayer, si usted tuviera una idea de lo que anduve. Pregunta, ¿eso te hace a ti inmundo delante de Dios? Respóndame. ¿Eso te hace a ti perder la santificación de Dios? No, porque ya fuimos escogidos por Él. Hermanos, con confianza, con denuedo. No, Dios me apartó. Sí, yo me equivoco, yo voy a fallar, yo voy a hacer cosas erróneas, pero yo no me voy a autocondenar porque la palabra de Dios es más real. Y Él me dice, yo te aparté, yo te santifiqué, yo te he lavado. Hermanos, eso era para que les diera un poquito más de entusiasmo. No, en serio, hermanos, en serio. Él es el que nos santifica. El enemigo nos viene a autocondenar, el enemigo nos viene a acusar, el enemigo nos viene a mentir. Pero Dios hizo la obra, queridos. Dios hizo la obra. Dios a mí me dio la salvación. Y si a mí Él me dio la salvación, si me porto mal, no me la va a quitar. Porque Él, hermanos, me la entregó. Él es el que hace esa obra poderosa. Con eso en mente, vamos a mirar lo que nos dice la Escritura. Con eso en mente, hermanos, Dios ya nos apartó, Él nos ha santificado para depositar su Espíritu Santo en nosotros. Primera de Corintios, vaya por favor allí. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, tiene su Biblia, habla en esa Escritura, hermanos. La Escritura nos dice de esta manera, ustedes pueden verlo también en la pantalla, si pueden buscarlo en la Biblia, aquí lo tenemos
presentándolo. Dice el versículo 19, vamos a leer dos versículos, 19 y 20. El 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros. ¿Se recuerdan esas expresiones? Yo puedo hacer lo que me dé mi gana. Es mi cuerpo. Es de Dios. Es de Dios. Lo dice la Escritura, queridos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, está hablando de nuestro vestido, la carne, donde el Espíritu mora? Este cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu Santo. Ya dijimos, Dios lo hizo, no nosotros. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Quién les dio el Espíritu Santo a ustedes y a mí, hermanos? Dios. De Él viene el Espíritu Santo. Y que no sois vuestros. Oh, hermanos, allí hay algo importante que debemos analizar nosotros. Ya no me pertenezco a mí mismo. Oh, claro, yo tengo una voluntad. Claro, yo hago decisiones. Claro que yo no soy un robot que Dios me programó para sí, todo Dios. No, no es así. Tenemos una voluntad. Por esa razón, en Romanos, no lo vamos a encontrar ahorita en esta escritura, dice, hermanos, que sometamos nuestra voluntad a Dios, que limpiemos nuestra mente, que conozcamos su voluntad para entender cuál es, hermanos, esa voluntad preciosa, maravillosa, buena que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos escuchando? Sigue diciendo el versículo 20 de esta manera: porque habéis sido comprados. Queridos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Alguien pagó un precio muy alto por nosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque, hermanos, ¿de quién son? De Dios. Porque los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pastor, yo entiendo lo del espíritu, pero ¿cómo glorifico a Dios en mi cuerpo? ¿Alguien puede preguntar eso? ¿Cómo glorifico yo a Dios en mi cuerpo? Bueno, hermano, todas las acciones que nosotros hacemos, las actitudes que tenemos, la forma en que hablamos, la manera en que nos relacionamos, eso alguien ve mi espíritu, alguien ve mi corazón cuando yo hago eso. Sí. Lo ven por mis acciones. Y, hermanos, este cuerpo, dice Dios, que también este cuerpo glorifique a Dios. Hermanos, Dios va a ser glorificado, escúchame bien, cuando con este cuerpo tú y yo hacemos cosas que las personas pueden sentirse agradadas o bien estar relacionados con nosotros, porque no tenemos la cara esa de limón así apachurrado, todo triste o mal encarados o con una actitud completamente errónea. Hermanos, eso se manifiesta en el cuerpo, ¿sí o no? Se manifiesta, claro que sale de dentro, pero se manifiesta en este rostro. Hermanos, en inglés le dicen el body language, la forma que el cuerpo habla. Ahora, eso tiene también tanta importancia. Tú no necesitas decir palabras, con a veces los movimientos de tu cuerpo y las expresiones de nuestra cara decimos todo. Hoy viene esa. No decimos quizá, pero la acción. Cambiémoslo pues para que nos sintamos mejor. Ahí viene el hermano José. Gloria a Dios, qué gusto verlo. Gloria a Dios. Gracias a Dios que hay como 3, 4, 5, 10 José. Yo también soy uno de ellos, José. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo también Dios nos lo dio para glorificarlo a Él, con Él. La manera que tratamos este cuerpo, mis amados hermanos, tiene también mucha importancia para glorificar al Señor. Estamos entendiendo que nosotros, hermanos, nos santifiquemos, y en un momento vamos a llegar a esa escritura: santificarnos espíritu, alma y cuerpo. Ahora,
Volviendo a 2 Corintios 6:20, la vuelvo a leer, porque habéis sido comprados por precio, hermanos. Cristo Jesús murió por nosotros. Amén. Él derramó su sangre para comprarnos. Cuando estábamos vendidos, pertenecíamos a otro amo. Éramos esclavos de Satanás. Sí. Él tenía dominio sobre nosotros. Vivíamos en las tinieblas y en las mentiras que Él nos decía que nosotros vivíamos. Buscábamos nuestro propio interés humano. Pero hermanos, Dios nos transformó de esta posición a la posición de la luz admirable. Con su sangre Jesús nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha apartado. No lo hemos hecho nosotros, queridos, para que pensemos que podemos hacer lo que nosotros querramos con nuestro cuerpo, con nuestra vida. No es así, mis amados. Entre más tú y yo comprendamos que rendir nuestra vida al Señor es para nuestra bendición, para nuestro beneficio, más pronto podemos comprender que es necesario hacerlo, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Él lo compró con su sangre. Habéis sido comprados por precio. ¿Cuántos millones, hermanos, de dólares o de euros o de pesos o de la moneda que ustedes quieran poner? ¿Cuántos millones cuesta tu alma? No tiene precio. Sin embargo, hermanos, Jesús con su sangre lo pagó. Aleluya. No lo hizo con algo monetario o algo oro o plata. No, lo hizo con su sangre, queridos. Pertenecemos a Él. Por lo tanto, el Señor nos dice: glorificad pues a Dios. Querido, que tu vida glorifique a Dios en lo exterior también. Con vuestro espíritu, con vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Pues, en el espíritu, claro, lo entendemos, alabamos a Dios. Nos rendimos, nos humillamos en su presencia, tenemos esa linda comunión en los tiempos de intimidad con Él. Este es en el Espíritu, hermanos, gloria a Dios, lo entendemos, pero ¿qué es este cuerpo? Glorificad a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu. Pastor, la carne para nada aprovecha. Bueno, síguele como vas y verás que no va a haber un buen término. Y recordemos, queridos, recordemos, no olvidemos, Dios es el que hace las cosas. Él es el que nos escogió. Él es el que nos apartó. Él es el que nos limpió. No hicimos nosotros absolutamente nada, sino ahora en obediencia, queridos, glorifiquemos al Señor en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque todo es de Dios. Hermanos, díganme algo que ustedes tengan, que ustedes lo han conseguido. Díganme. Bueno, yo compré mi esposa me compró esta chamarra, este saco. ¿Es mío? Sí. Sí. ¿Pero de dónde vino? ¿De la tienda? No. Bueno, de la tienda se consiguió, pero ¿de dónde vino? De Dios, provisión de Dios. Sí, pero ¿cuál es la provisión de Dios que hizo este saco? ¿Quién hizo el algodón? Dios. Dios creó el algodón, si es que es de algodón o de lana, de lo que sea. Las borregas, ¿quién las hizo? Dios. La fábrica, el proceso se llevó a cabo y se creó una prenda, pero ¿de dónde vino? Claro que nosotros la compramos, pero todo viene de Dios, hermanos. Todo viene de Dios. La casa donde tú vives, ¿de qué está hecha? De madera, de cemento, de piedra, de alambres. Tierra. Dios es el dueño de todo. ¿Quién hizo, hermanos? ¿Quién creó el cemento? ¿El hombre? No. Dios. ¿Quién creó los árboles? Tú y yo podemos plantar una semilla o un árbol, pero no podemos crear una semilla para que el árbol salga. ¿Verdad que no? Todo viene de Dios, queridos. Dios es el dueño de todo lo que existe, de toda la plenitud, hermanos. Él es el dueño. Por lo tanto, cuando tú te sientas como muy seguro de que las cosas te pertenecen, que son tuyas, recuérdate que todo viene de Dios. ¿Qué somos nosotros? Mayordomos solamente. Mayordomos de las cosas que Dios ha creado. Y Él las ha depositado en nuestra mano. Tienes habilidad, tienes un don, tienes tu destreza para algo. Miro a mi hermano Gerardo, que él es por muchos años un locutor de renombre. Hermanos, él reconoce que esa habilidad viene de Dios. Mis hermanos que tocan los instrumentos, mi hermano Alberto, y puede decirlo con confianza sin querer ofenderlo,
El hermano nunca ha estudiado música en un lugar, en una escuela. Y hermanos, Dios lo usa con unción porque todo viene de Dios. Él simplemente dice, Señor, no puedo, pero ayúdame. Hermanos, yo no sé predicar, pero Dios, hermanos, me ha enseñado a través de los años a compartir su palabra, traerla al corazón de sus vidas para que esta palabra siga transformándonos, hermanos. Pero no es la habilidad del hombre, no es la habilidad del hombre, es el plan de Dios, porque todo viene de Dios. Amén. ¿Cómo fue que recibimos nosotros el Espíritu Santo? Bueno, en nuestra salvación, nos dice también Efesios capítulo 1, versículo 13, hermanos. Esa es la forma que nosotros recibimos el Espíritu Santo. La mayoría de nosotros lo entendemos, pero quizás algunos necesitamos afirmarnos en esta poderosa verdad. Efesios capítulo 1, 13 dice, en Él también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Se recuerdan cuando alguien les predicó el Evangelio? Sí. Alguien les habló del Señor, alguien les dijo que había un plan para sus vidas, alguien les dijo que Dios les amaba, alguien les dijo que había perdón en Jesucristo. Cuando oímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, ahí está, hermanos, la clave tan importante, habiendo creído, cuando creímos que necesitábamos salvación, cuando creímos, hermanos, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Cuando nosotros creímos eso, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, queridos, cómo es que Dios depositó su Espíritu en nosotros. Nos ha santificado, nos ha apartado, nos ha, hermanos, justificado para su gloria y para su honra, no para hacernos grandes y famosos y reconocidos. No, mis amados hermanos, Él lo hizo para su gloria. Y Él quiere que nosotros estemos completamente enterados, hermanos, y que vivamos de acuerdo a eso. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, porque este Espíritu, queridos, que mora en nosotros, este Espíritu un día va a subir delante de la presencia de Dios. El cuerpo no. Mientras estamos en la tierra, glorifiquemos a Dios en el cuerpo se va a donde vino. De la tierra eres, al polvo, mi amado. Al polvo vamos a regresar. Este cuerpo, tan guapo que se mira. Ese, no. Yo sé que ustedes, hermanas, tienen a veces problemas con aceptar esa poderosa verdad. Se miran en el espejo y no se quieren mirar. Claro que sí, hermanas. Ustedes son bellas porque tienen a Cristo. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y Él mora en ustedes. Y Él, hermanos, nos afirma. Él nos levanta. Él, hermanos, nos hace entender por medio de su palabra que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que este cuerpo debe glorificar a Dios en mis acciones, en mis conversaciones, en mi actitud, en mi plática, en todo, en mis relaciones. Para eso, hermanos, Dios nos dio ese Espíritu Santo. Es la promesa que un día vamos a estar delante de su presencia. Estamos hablando que somos, hermanos, un templo santificado y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Primera de Tesalonicenses nos dice, vaya a su Biblia por favor allí, está mirando la cita, versículo 23 nos dice de esta manera. ¿Están allí, hermanos? Está en la pantalla, pero si lo pueden buscar en su Biblia, está muy bien. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5, 23. Leamos 23, luego después 24. Dice así, y el mismo Dios de paz, otra vez, hermanos, el Dios es el que hace todo, ¿cierto? El mismo Dios de paz os santifique, otra vez, está hablando de la santificación, os santifique, os aparte, Él los guarde, Él los ponga separados. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ahí hermanos lea conmigo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queridos, somos un ser completo, espíritu, alma y cuerpo.
Y Dios, que es el que hace todas las cosas, estoy poniendo énfasis en eso, dice, Él los santifique, Él los aparte. No te mezcles con el mundo, hermano, hermana. Vive separado del mundo. Vive en el mundo, pero no hagas las cosas que hace el mundo. Nuestra mente, queridos, nuestros pensamientos llegan a nosotros y de pronto nos arrastran a vivir como nos sentimos tristes, nos sentimos a veces desanimados, nos sentimos frustrados, nos sentimos con crisis, desafíos en nuestras vidas, ¿cierto o no? Sí. Dice, y eso es, no sentimos, escúcheme, no sentimos, esa es la emoción, no sentimos. Por eso Romanos nos dice que transformemos nuestra mente. Por eso, hermano, nos dice que presentemos nuestros cuerpos al Señor. Es más, vamos por allá, no está la escritura de Romanos, pero quiero que la veamos, hermanos. Vaya a Romanos, por favor. Romanos capítulo 12. Ahí miramos nosotros. Estamos viendo la escritura, dice, hermanos, que la escritura dice que seamos, hermanos, completamente, que Dios de paz nos santifica. Él nos santifica por completo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para ser guardado irreprensible. En otras palabras, sin mancha. Queridos, sin mancha significa perfectos. No. Perfectos no podemos ser. Pero sin mancha sí. ¿Me entendieron? Perfectos no vamos a ser hasta que estemos en la gloria. Hasta que, hermanos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces seremos perfectos. Pero sin mancha es, ¿sabes qué? Ahí está el aceite, no me voy a meter. Ahí está el lodo, voy a caminar alrededor. No me voy a manchar. No me voy a contaminar. Ahora, ¿qué significa el lodo y el aceite? Todas las cosas, queridos, todas las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Todas las cosas que el mundo, ahí está, llevándolo como una ola. La clase de vida que se vive, no hay temor de Dios, no hay honrar a Dios, no hay reverencia a Dios, no existe nada de eso en ellos. Dice, no te manches con ellos, no te manches, no corras con ellos, no te mezcles con ellos, apartados, salid de ellos. Cuando Abraham, hermanos, Dios lo llamó de su tierra y de su parentela, lo quiso apartar porque en ese lugar existía mucha idolatría. Dice, deja tu tierra, deja tu parentela, yo te voy a llevar a un lugar que te voy a mostrar. Lo apartó. Dios santificó a Abraham. ¿Me estamos entendiendo? Amén. ¿Ya estamos en Romanos? Amén. Y así, de esa misma manera que Dios nos llamó a Abraham, lo sacó de su tierra, de su parentela, del mundo que en él vivía. Así, hermanos, quiere hablarnos el Señor ahora, porque este cuerpo, queridos, este cuerpo necesitamos entrenarlo, necesitamos nosotros constantemente estarlo educando, porque la tendencia de este cuerpo, amados, es irnos al lodo, es irnos a la suciedad, la tendencia, esa es la tendencia humana. Pero ahora Cristo muere en nosotros, su Espíritu está en nosotros, somos el templo de Dios. Amén. Santificad pues vuestros cuerpos. No te vayas al lodo, no te metas a lo sucio. En esas aguas turbias no viajes, no camines. No hagas esos negocios ilícitos, no te manches. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos así? Bueno, Romanos nos da un muy buen ejemplo. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. En Romanos capítulo 12, déjenme llegar allá y encontrarlo. Permítanme un momento, por favor. Vamos a estarlo viendo, déjenme llegar a esa escritura. La mayoría de nosotros lo conocemos. Romanos 12, versículo 1, dice, hermanos, así pues, hermanos, nos está hablando a nosotros, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros espíritus, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo. ¿Qué es santo? Apartado, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. Piensen en esto, Dios. Cuando los sacerdotes traían los animales a presentarlos al Señor, agarraban uno que se había muerto por ahí y lo traían. Tenía que estar vivo, limpio, Sí. sin mancha. Así, queridos, Dios nos llama. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. En otras palabras, en tu razonamiento, en tu juicio de Señor, aquí estoy. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Ayúdame a ser apartado de este mundo. Pero, queridos, esa es una poderosa verdad. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la ayuda que tenemos para llevarlo a cabo? El Espíritu Santo muere en nosotros, recordemos. Pero el versículo 2 nos da la forma en que lo vamos a hacer. Dice así el versículo 2. ¿Dónde está? Aquí está. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, miramos el mundo, no seamos como el mundo. Conformar es como un molde. En un molde, por ejemplo, si tú vas a hacer galletas, hay moldes que en el molde entra lo que va a ser la galleta, ¿sí o no? Y esa es la forma, ese es el molde. Hermanos, no vamos a meternos al molde del mundo. No tenemos que conformarnos como el mundo. Aquí está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro espíritu. No, entendimiento. ¿Verdad que no? Entendimiento. La mente. Aquí, hermanos, los pensamientos que piensan muchas malas cosas en nuestra vida. ¿Cómo los renovamos? Con la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito Dios. Queridos, pensemos en la palabra de Dios como el agua de vida. Jesús le dijo a la samaritana, el agua que tú tomas de ese pozo vuelves a tener sed, pero el agua que yo te daré será para ti, o causará para ti que tengas vida eterna. Esa agua, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Quieres tú cambiar tus pensamientos? ¿Quieres tú minimizar las cosas que continuamente andamos meditando que no son correctas? Llena tu mente, tu corazón de la palabra de Dios. Cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios, la mente empieza a ser transformada y entonces, amados, entonces experimentamos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta. Aleluya. ¿Quién hace esas cosas? Dios. Dios, hermanos, Él ya lo hizo todo. En Cristo Jesús nos dio todo. ¿Por qué batallamos? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué? Porque nos falta un poco más de compromiso, de disciplina en renovar esta mente con la palabra de Dios. Y entonces, queridos, vamos a experimentar que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo va a ser guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo, hermanos? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar en la venida de nuestro Señor Jesucristo? Pues vamos a ir a su presencia. Entonces allí sí vamos a ser perfectos, completamente completos, si puedo usar ese término. Allí, queridos, ya no va a haber necesidad de nada. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber aflicción, ya no va a haber preocupación. Allí, mis amados hermanos, es por la eternidad estar con cuerpos glorificados. ¿Ya no vas a sentir hambre? Bueno, ahí vas a extrañar las enchiladas, vas a extrañar la birria, vas a extrañar el pozole y las pupusas y las arepas y bueno, síganme mencionando, ¿verdad? Andamos en ayuno, gloria a Dios. Sí, ya no va a haber necesidad de eso, hermanos. Ya no vamos a el cuerpo ya no va a ser cuerpo glorificado, completamente transformado, la misma forma, pero sin ninguna necesidad de nada. Vale la pena, queridos, seguir. Entonces el Señor en esta tierra nos está dando una muestra de lo que es tener esa presencia en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Amén.
En el versículo 24 nos dice, hermanos, otra vez, ¿quién hace todas las cosas? Dios. Fiel es el que os llama. ¿Y qué, hermanos? El cual también lo hará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer, renovarnos con su palabra, como ya dijimos en Romanos, no conformarnos al mundo, no agarrar el molde del mundo y ser como ellos. Él, hermanos, es el que nos llamó. Antes de la fundación del mundo nos llamó. Antes de que nosotros existiéramos en la mente de nuestros padres, Él nos llamó. Él fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y Filipenses 1:6 nos dice de esta manera, hermanos, y estoy seguro de que Dios, esta es una traducción un poquito más moderna, miren lo que dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes. ¿Cuándo comenzó Dios la buena obra en nosotros, hermanos? Cuando llegamos a Cristo. En cierta manera esa es nuestra nueva vida, ¿sí? Somos vueltos a nacer, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo, nos dice Efesios 1:13, ya leímos que cuando creímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero hermanos, esta obra que el Señor comenzó, la va a concluir. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a madurar, cuando lleguemos a tener profundidad en las Escrituras, cuando lleguemos nosotros a conocer más de Dios. No, hermanos. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, es buena obra, queridos. Oh, es buena obra la de Dios. La continuará, ese es nuestro proceso. La continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Allí va a ser la obra completada. Ahorita, mientras tanto, dice, hermanos, Él la continuará. Amén. La continuará. Amén. Hasta que quede completamente terminada. Porque, hermanos, el plan de Dios, el objetivo de Dios, la meta de Dios es que esta obra sea completada en nosotros. Desafortunadamente, queridos, conocemos mucha gente que se ha quedado en el camino. Conocemos mucha gente que un día Dios comenzó obra en ellos, pero decidieron no continuar adelante. Decidieron mejor regresar, como luego decimos, regresar al mundo, hacer las cosas como el mundo. Ahora, ellos tienen una convicción muy grande en su corazón, no me malentiendan, y debemos de orar porque, hermanos, ya Dios no los va a dejar en paz. Dios va a seguir insistiendo. Muchos de nosotros tenemos familia que está en esa condición, que en un momento hasta muchos de ellos fueron los que nos invitaron a conocer a Cristo, los que nos animaron, los que oraron por nosotros, pero ahora no están caminando con Cristo. Pues, hermanos, ellos no están descalificados, están nada más fuera en este momento, voy a decir, en la carrera se cansaron y les dio pereza, se durmieron, dijeron, no, mejor me voy a ir a hacer otras cosas, por ejemplo, vamos a decir así, y andan haciendo esas cosas, pero el Espíritu Santo está convictándoles continuamente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Seguirles amando, seguir orando por ellos, seguir, hermanos, pidiéndole al Señor que ellos tengan esa convicción del Espíritu para regresar, y hermanos, ellos también entren en esto que estamos nosotros esperando. Él seguirá, continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva, y ellos también se unan con nosotros para recibir al Señor en los aires, y allí estaremos para siempre, hermanos, con el Señor, glorificándole y alabándole. Queridos hermanos, escúchenme por favor, vale la pena el esfuerzo. No lo hagas en tu propia fuerza. Cristo ya lo hizo. Hermano, acércate al Señor, que te ponga el abrigo, que te ponga tu anillo, que te ponga sus calzados. Tú no tienes que hacer nada. Él, hermano, lo hace todo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Que este templo, queridos, del Espíritu Santo lo sigamos conservando limpio, sin mancha, sin mancha. Me viene en este momento, ya para terminar, esta historia de Esdras, el sacerdote Esdras, que fue uno de los que regresó
después de la cautividad, escúchenme, para edificar el templo de Dios, el templo donde la presencia de Dios iba a habitar. Escuchen, hermanos, Esdras tuvo oposición. Vinieron todos los que estaban de vecinos y dijeron: hey, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué estás levantando el templo? No, tengo permiso del rey y eso es lo que como judíos necesitamos, un lugar para adorar a nuestro Dios, etc. Dijo: no, tú no puedes edificar ese templo. No te vamos a permitir que edifiques el templo. Dijo Esdras: tenemos que hacerlo. Eso es el mandato de Dios. Vamos a edificar el templo porque queremos alabar a Dios. Queridos hermanos, ¿cuál es la enseñanza allí? Yo te voy a decir algo. Van a venir cosas que te van a querer que interrumpas, que te van a querer detener de que sigas santificando este templo, apartándolo de Dios. Van a venir cosas. El enemigo, en Esdras fue físicamente el templo, él estaba construyendo el templo. En nosotros, hermanos, es espiritual. ¿Cuáles son las cosas que se van a oponer a que tú y yo nos santifiquemos, espíritu, alma y cuerpo, para el Señor? Bueno, tú nómbralo: pereza. Esa es una de los enemigos que muchas de las veces viene a querernos detener, la pereza. Muchas de las veces, queridos, los problemas, los obstáculos, los miramos más grandes de lo que es Dios. Eso también quiere detenerte para que no construyas tú, no edifiques el templo donde mora el Espíritu Santo. Tenemos al enemigo, tenemos las distracciones, tenemos las tentaciones. Y no hablo nada más de lo que es lo inmoral, estoy hablando tentaciones. Quieres hacerte rico, quieres tú tener esa casa nueva, más grande, esa mansión. Bueno, paso a paso Dios te quiere dar las cosas. ¿Acaso no estamos en el año donde si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él va a añadir todas esas cosas? No, la noticia que yo le dije que recibí ayer es parte de eso. Es parte de eso, Señor. Gloria a Dios. Yo, hermano, Señor, te doy gracias por eso. Yo no lo esperaba, pero Dios, hermanos, ando esforzándome en mi relación con Él personal, haciendo la obra de Dios con todos juntos. Él añade las cosas, amados hermanos. Él añade las cosas. No permitamos que nadie de afuera, ni nosotros mismos, seamos distraídos, desenfocados de edificar este templo, porque allí muera Cristo, hermanos. Y escúchame para terminar: Él nunca se va a ir de ti. ¿Me vieron? Él nunca se va a ir de ti. Tú puedes apartarte, puedes ahí deambular, puedes agarrar otro camino, pero Él nunca se va de ti. El hijo pródigo, queridos, ¿dejó de ser hijo del hombre, del papá? No. ¿Y a dónde anduvo? En el mundo, en la perdición, en el despilfarro, otra vez. Pero ¿dejó de ser hijo del hombre, del padre? No. No importa dónde vayamos, queridos, no dejamos de ser hijos. Pero conviene mejor, queridos, conviene mejor, ya que estamos caminando en este momento en la carrera, peleemos la batalla, mantengamos la fe, corramos la carrera hasta el final, poniendo los ojos en Jesús, el autor, consumador de nuestra fe, santificando este cuerpo, apartándolo de todo, hermanos, lo que el mundo y cada vez nos tira más cosas para hacernos caer, para tentarnos, para distraernos, para frenar nuestra carrera, y no lo vamos a permitir en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que hoy nos has hablado en una forma personal. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo complete su obra en nosotros. Completa tu obra en nosotros, Señor. Y hoy que hemos hablado, mi Dios, del templo del Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a mantenernos santificados, apartados de todo, Padre, de todo lo que va a ser distracción o interrupción, porque queremos que al final de los tiempos, Señor, podamos presentarnos delante de ti, como dice Filipenses, Señor. Tú comenzaste la obra en nosotros. No fue porque quisimos, no fue porque decidimos nosotros. Tú lo hiciste. Queremos, Señor, que nos ayudes a continuar. Continúa, Señor, tu obra en mí. Dile esas palabras al Señor. Continúa, Señor, tu obra en mí. En este momento, dígalo, hermanos.
Espíritu Santo, rindo mi vida, rindo cada área de mí para que tú tomes control. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden decir amén a eso. Amén.